Vamos a desarrollar la unidad número 7 del currículum de IT, de la versión 6. La unidad número 7 que tiene que ver con conceptos de redes. Vamos a empezar hablando qué es una red y de los principios puestos en juego en una red. Una red vendría a ser un conjunto de elementos que interactúan para brindar algún servicio. Puede haber una red eléctrica, una red vial, de tránsito, o como en el caso que vamos a explicar, una red de computadoras para brindar servicios de transmisión de datos, comunicaciones telefónicas, acceso a home banking o intercambio de mensajes entre los usuarios de esa red. La unidad 7 está dividida en varios ítems. El primero nos va a presentar qué es una red de computadoras y después vamos a ver los tipos de redes que existen. Una red de computadoras, entonces, como lo dijimos, es un conjunto de elementos interactuando para intercambiar datos entre ellos. Podemos distinguir en una red de computadora dispositivos finales o dispositivos que vamos a llamar host, que pueden ser computadoras, pueden ser teléfonos IP, pueden ser impresoras, y dispositivos intermedios o que realizan la interconexión de estos otros dispositivos finales. Estos dispositivos intermedios pueden ser switch, pueden ser dispositivos de interconexión inalámbrico o access point. Access point lo vamos a representar de esta manera, con una antena, y brindan conexión a, por ejemplo, laptops o PDAs o distintos elementos que no utilizan cables, conexión inalámbrica. Por supuesto, el switch, el access point y otros dispositivos pueden estar interconectados entre sí a través de un router, y del router hacia internet utilizamos otro dispositivo como podría ser un módem. Repasando, entonces podemos tener dispositivos finales como una PC, un teléfono IP, una impresora, una laptop, una cámara IP, distintos dispositivos finales. Y también podemos tener dispositivos intermedios que realizan la interconexión de redes y que permiten la interconexión de ellos entre sí. Como medios conductores podemos tener cables o no cables. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que puede haber medios conductores de cobre, como los cables de pares trenzados, Twisted Pair, se abrevia pares trenzados, TP, que pueden ser no apantallados o apantallados, shielded TP. En cambio, los medios conductores que no utilizan cables se los suele llamar como medio radioeléctrico o medio inalámbrico. No guiado. Entonces, la palabra en inglés hace referencia justamente a esto. Wireless. Wireless. Less sin cables. Wire es cable en inglés. Estos medios inalámbricos suelen ser más rápidos de instalar, suelen tener mayor capacidad de interconectar dispositivos, pero también pueden sufrir más interferencias, pueden sufrir más atenuación y por eso tienen menor alcance. En la mayoría de los casos se prefiere utilizar medios cableados frente a los medios inalámbricos, pero también existe la posibilidad de darle conectividad a gente que venga temporariamente a la oficina, gente que necesite utilizar la red de paso, y entonces la mejor opción es justamente no utilizar cable o medios inalámbricos. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No entendí lo de los pares trenzados. Bien, el medio conductor utilizado por excelencia para redes es un par de cobre, pero retorcido, trenzado. Bueno, en realidad son dos, entonces se dice twisteado. Estos cables tienen 4 pares, entonces serían 4 cables retorcidos justamente para buscar
evitar la interferencia de un par sobre el otro, evitar que la señal se cruce de un par al otro. Por eso se lo llama twisteados. La palabra en inglés hace referencia a que son dos, justamente. Cada par viene twisteado y esto termina en un conector tipo RJ45 y el conector puede estar shielded, que en inglés es la palabra utilizada para representar blindado, o unshielded, no blindado. Esos serían los medios utilizados para implementar redes cableadas. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hablar de lo que es la clasificación de las redes, los tipos de redes. Para clasificar las redes podemos hacerlo en función a la utilidad, en función a la propiedad, si es pública o privada, o también en función al tamaño de la red. Entonces podemos hacer un esquema donde representamos redes muy pequeñas, redes medianas, redes de alcance metropolitano, o sea, de alcance cobertura de una ciudad, o redes de muy largo alcance. Las redes de cobertura más pequeñas se suelen representar por las siglas PAN. ¿Qué significa? Redes de área personal. ¿Qué son las redes de área personal? Las que utilizamos en nuestro ambiente, donde nos movemos, ya sea trabajo, hogar, oficina, lo que sea. Una distancia que podemos nombrar como 10 o 20 metros aproximadamente. Generalmente son redes inalámbricas, de tecnología inalámbrica. Ya la red de oficina, la red de computadoras de un comercio, la red de computadoras de un campus universitario como este, suele ser una red de alcance local. ¿Qué significa alcance local? Entre 100, 200, 300 o hasta 3000 metros. Entonces una red LAN puede tener una cobertura de entre 100 y 3000 metros según el medio conductor que se utilice. Yo recién me olvidé de nombrar el medio conductor de fibra óptica. Claro, que se utiliza no para conexión de dispositivos, sino para interconexión entre armarios de cableado. Entonces, si la red es mediana, como por ejemplo circunscripta a una oficina o a un edificio, utilizamos solamente cobre. Si la red abarca varios edificios, como el caso de un campus universitario, entonces vamos a utilizar fibra óptica para interconectar esos edificios entre sí. Esas se clasifican como redes de área local. Las siglas LAN se utilizan como palabra directamente. No se dice que voy a utilizar una red de área local, sino que voy a utilizar una LAN directamente. Una red de mayor tamaño, que podría tener una cobertura que abarque toda una ciudad, por ejemplo, 10.000 metros, se la suele representar por las siglas MAN, red de área metropolitana. MAN hace referencia a una red con cobertura para darle servicio a toda una ciudad. Por ejemplo, interconexión de una flota de vehículos, como por ejemplo acceso inalámbrico a internet para varios clientes, o, bueno, distintas alternativas. Y finalmente, una red que interconecta ciudades de muy largo alcance. ¿Cómo dijo el compañero? Redes WAN. Es una red representada por las siglas WAN. ¿Y qué significa WAN? No, wireless es el tipo de tecnología. Acá estamos hablando del tamaño. Wide Area Network. Claro, en inglés la palabra wide hace referencia a amplia, dispersa. Entonces ahí estamos en un tipo de red de cobertura muy amplia, como por ejemplo la internet, la red telefónica, algún otro tipo de red satelital y demás. Eso en cuanto a la clasificación de las redes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pausa. Continuamos presentando lo que son los estándares de redes. Como las redes sirven para interconectar dispositivos, interconectar organizaciones, incluso hasta interconectar países, es necesario que los dispositivos hablen un idioma en común. Si no, va a ser imposible interconectar dispositivos. De la misma manera que los seres humanos necesitamos un idioma en común para relacionarnos, bueno, los dispositivos
más todavía necesitan ese idioma en común. En el caso de los dispositivos, ese idioma se llama protocolo. Un protocolo es un conjunto de mensajes, una forma de transmitir datos que los dispositivos deben hablar, comillas, para lograr transmitir esos datos. Los protocolos de redes son estándares, libres, públicos. Gracias a eso, cada vez más dispositivos y cada vez más redes se pueden interconectar. Gracias a que es libre, gracias a que es difundido por algunas organizaciones, como por ejemplo la ISO, como por ejemplo la IEEE, como por ejemplo ANSI. Son distintas organizaciones de estandarización que trabajan en esto de protocolos para redes. Nosotros vamos a presentar dos modelos de referencia que, si bien son elaborados por distintas organizaciones, son totalmente compatibles entre sí. Los modelos, estos de referencia para la interconexión de sistemas abiertos, justamente las palabras en inglés hacen referencia al nombre, Open System Interconnection, interconexión para sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo, este modelo OSI es una creación de la Organización Internacional de Normalización, la ISO. Y es un modelo estructurado en capas. En este caso, 7 capas. Pasa. ¿Sí? Pasa al frente. ¿Cuántas capas hay ahí? Poner el número de las capas. Capa 1, capa 2, capa 3. Igual que los pisos de un edificio, se numeran de abajo hacia arriba. Bueno, ¿alguien sabe los nombres de las capas? Física, Bien. enlace de datos. Gracias. Física, enlace de datos. ¿Sí? Los 3 de la red, pero no me acuerdo. Capa de internet, creo que es. No, red. Transporte, Transporte. sesión, Aplicación de ser. aplicación de servicio. Ay, la sexta no me acuerdo. Presentación. Presentación. Capa de presentación y capa de aplicación. Justamente, el nombre de esta capa 5, la capa 6 y la capa 7 probablemente no nos suene mucho, porque el otro modelo de referencia, el modelo TCP/IP, solo tiene 4 capas. Y las 3 capas superiores están agrupadas en una sola, llamada capa de aplicación. La otra capa, la capa 4, también se llama capa de transporte. La capa 3, la capa de red, IP. ¿cómo se llama? Internet. Interred. Interred. Y las 2 capas inferiores también, enlace y física, están agrupadas en una sola capa. Capa de acceso a red. Este es el modelo de referencia OSI. Este es el conjunto de protocolos necesarios para transmitir datos, conocido como el conjunto de protocolos por los protocolos más famosos de este conjunto. Y esos protocolos son IP, correspondiente a la capa de Internet, y los protocolos TCP o el protocolo UDP, correspondiente a la capa de transporte. Entonces, este conjunto de protocolos toma el nombre de los protocolos más conocidos y más utilizados, que son TCP/IP. Pero son totalmente compatibles entre sí, explican de la misma manera la transmisión de datos entre dos sistemas informáticos, pero uno tiene 7 capas y el otro tiene 4 capas. Pasen nomás. Ya se cumplieron los 15.